De vuelta con ustedes, el panorama político hoy en Venezuela, lo hemos conversado en otras oportunidades, se está girando en torno a las primarias, a la posibilidad incluso de que se pueda reactivar una negociación entre gobierno y oposición y por supuesto cómo las organizaciones políticas se preparan de cara al año 2024 cuando corresponde, según establece la norma, estas elecciones presidenciales. Estos temas los vamos a conversar con Claudio Fermín, a quien agradecemos que nos acompañe, un honor que esté con nosotros en nuestro espacio. Claudio Fermín ha sido alcalde de Caracas, ha sido constituyente, es hoy también presidente del partido Soluciones por Venezuela. Gracias, Carlos, por tenerme acá en tu programa. Gracias al Canal I por la invitación. Mire, nosotros en Soluciones para Venezuela tenemos muchísimo compromiso con el voto, con la participación del ciudadano. Cada vez cuando ha habido elecciones, desde que nos fundamos hace 3 años y medio, nosotros hemos auspiciado la participación de la gente, hemos llamado a votar, hemos incluso advertido que la abstención es inútil. La abstención lo único que hace es ponerle un tirro en la boca al ciudadano que quiere expresarse, disminuye el poder de la gente y garantiza el continuismo. Así que nosotros, cuando se habla de consultas, de elecciones, estamos muy pendientes, pero también tenemos respeto de cuál es la función de las elecciones. Las elecciones recientes le dieron un mandato a muchos funcionarios. Le dieron un mandato a Nicolás Maduro, que no está todavía, está en la mitad de su periodo. Le dieron un mandato a gobernadores y alcaldes. Ahora, ese mandato... A una Asamblea Nacional también. A la Asamblea Nacional, a concejales. Esos mandatos los recibieron, Carlos, para que trabajaran, para que se ocupasen de los servicios públicos, para que tomasen medidas de bienestar colectivo, es decir, para que pudieran satisfacer las tareas que sus trabajos requieren. Entonces nosotros estamos más bien pendientes de lo que tienen que hacer esos organismos públicos. Nosotros observamos con mucha preocupación que mientras ha habido un reacomodo de la economía, nosotros lo percibimos, mientras algunas medidas han logrado reactivar espacios económicos y se ha tratado de atraer al capital, de que la gente que forma parte de la gerencia privada, de los emprendedores, tengan condiciones para trabajar. Bueno, esta eliminación del control de cambio, la eliminación del control de precios exacerbado, la apertura del mercado de capitales, las zonas económicas especiales, son todos intentos para atraer capitales, para atraer inversiones. Y eso lo observamos. Hay que ser miope para no verlo, ¿no? Pero la estabilidad política... Pero sin embargo, Carlos, nosotros vemos también, y de manera muy protuberante, que mientras se crean condiciones para la inversión, mientras se desregula la economía que ha estado controlada de manera excesiva y se le ponen trabas, bueno, tenemos un salario estancado, tenemos una capacidad adquisitiva de las familias casi nula. ¿Qué se puede comprar con un salario mínimo? Y los jubilados y pensionados, que muchos de ellos ya no están en condiciones de salud como para salir a rebuscarse, a tener un segundo, un tercer empleo, que sí lo puede hacer una mujer, un hombre joven de 40, 50 años. ¿Cómo vive un jubilado, un pensionado? Entonces, en estos momentos hay que ocuparse del salario. En estos momentos hay que ocuparse de la dotación de los hospitales. Miren, los médicos, las enfermeras, Carlos, lo que yo veo en los pueblos de nuestro país, en los CDI, en los dispensarios, en los hospitales, es una labor realmente noble, una labor plausible la que hace el personal de salud, pero no tienen nebulizadores, no tienen estetoscopios, no tienen tensiómetros. La gente sale de los hospitales atendida con cariño, pero con una receta sale a pedir limosna, porque ¿qué hace con la receta? Si el Estado ni siquiera tiene una proveeduría para proveer de medicamentos, y las convenciones colectivas, los contratos colectivos que prevén esa situación no se cumplen cabalmente. Entonces, dotar los centros de salud... Ni hay acceso a los seguros privados también. Es terrible. El problema del salario, el problema del agua, el abastecimiento del agua. Mira, por mucho tiempo en nuestro país, uno decía, en los barrios populares está el problema de la estación de bombeo, está el problema de la avería, está el problema del tanque de almacenamiento, está el problema del agua. Y uno daba por sentado que en las urbanizaciones, en la parte más ordenada, había abastecimiento de agua. Eso cambió. Hoy día el agua en cualquier sector popular deja de ir por meses, y en las urbanizaciones, estas que antiguamente se creían que era de la clase media privilegiada,
Bueno, la gente espera cada 10 días que llegue el agua para lavar, por ejemplo, las cosas de la casa. Entonces, el agua es un problema nacional. Necesitamos un plan nacional de agua que incluya el mantenimiento de los acueductos, los tanques de almacenamiento, las estaciones de bombeo, las plantas de tratamiento, las averías. Uno hace un reporte a las hidros, bueno, y tardan mucho tiempo en que lo atiendan. Entonces, si tú tienes estos problemas diarios de agua, de recolección de desechos sólidos, del problema de la dotación de la salud, del ingreso de la familia, del problema del transporte público de pasajeros, ¿cuánto tarda un hombre, una mujer cualquiera, un joven, en tomar el transporte y en llegar a su destino, bien sea el liceo, el tecnológico o el trabajo? ¿Cuánto tarda? ¿1 hora, 2 horas? ¿Cuántos transbordos tiene que hacer? Y después que termina de trabajar, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a su casa para ver a su familia? ¿Y cuánto se le va de ese ingreso en ese transporte? Se le va también la vida en el transporte y el transportista ni siquiera se da por satisfecho porque ya no hay subsidio al transporte tampoco. Entonces, en Soluciones para Venezuela, frente a este océano de problemas, acabamos de salir de unas elecciones. Nuestra tesis es, nuestra concentración, vamos a contribuir como organización, diligenciando, reclamando, gestionando, porque nosotros no nos contentamos con la protesta, sino vamos a ir a los organismos públicos a plantear, vamos a proponer soluciones. Nosotros estamos creando, Carlos, en todos los sitios donde nos estamos organizando, unas mesas que hemos llamado mesas de participación, enlace y soluciones. Participación para que la comunidad discuta sus problemas. Enlace para que nos convenzamos que no hacemos nada, el vecindario aquí protestando, si no vamos hasta la alcaldía o la gobernación o el ministerio o el organismo a plantear el problema. No, claro. que si ese es de otro partido, que si ese está del que sea, esa es la institución pública. Entonces llamamos mesas de participación, enlaces y soluciones. Nosotros estamos dedicados a eso y vemos con respeto, cada quien hace de su vida un saco y se mete en él, pero vemos con preocupación que otros comienzan a hablar de candidaturas presidenciales, de campaña. Claro, mire, hemos visto nombres, más no propuestas. Lo decimos siempre acá en nuestro espacio. Pero mire, estamos hoy, no ha terminado julio. Nos falta la mitad del año 22. Este año no hay elecciones. Después del año 2023 no hay elecciones. Y el año 2024 habrá elecciones para presidente a finales de año. Y mucha gente preparándose para gobernadores y alcaldes. Están muy bien su preparativo, pero eso será el 25. Entonces, las próximas elecciones son dentro de 2 años y medio. Nosotros en Soluciones para Venezuela estamos concentrados en el trabajo comunitario, ver cómo gestionamos, cómo ayudamos a que ese reclamo se materialice en solución. Nosotros no tenemos interés en ese debate en este momento. No es que no tenga importancia, pero nos parece que esa especie de festival electoral permanente, las elecciones son importantes, pero la política también es trabajo comunitario, prédica de ideas, gestión del servicio público. Esa es nuestra tesis. ¿Queda tiempo para la construcción de todos esos escenarios de primarias? Yo creo que queda tiempo para discutir eso. En cambio, queda muy poco tiempo. Ya hoy que estamos a mediodía, a 1:15, 1:20, ya se nos fue la mitad del día y la gente sigue sin agua en el barrio, con poco transporte colectivo o pésimo servicio, sin dotación en el servicio de salud, de los hospitales, en los CDI. Ese es el problema del día a día. Entonces nosotros decimos, vamos a ocuparnos de eso. Y el diálogo, yo he sido, tú lo sabes, partidario del diálogo, Carlos. Yo soy un convencido, yo he llevado mucho cuero porque había gente que decía que no había que dialogar. Bueno, y yo decía, que no había que dialogar ni que votar. Lo hablamos en regreso de la pausa. Ni que dialogar ni que votar. Y nosotros decíamos sí hay que dialogar, pero nosotros decimos no solamente que el diálogo, el entendimiento, la polémica es el debate, sino que ese diálogo que ha estado centrado en lo político, que el inhabilitado, que si el partido, que si las elecciones. Ya las elecciones ocurrieron. Mire, hasta la gente que decía que no había que votar, como María Corina Machado, ahora dice que hay que votar. Entonces, ese problema aparentemente está bastante avanzado, el del diálogo político. Vamos a trasladar el diálogo a los servicios públicos, al agua, al transporte colectivo, a la electricidad, al salario, a los ingresos de la gente. Nosotros proponemos que este año y los próximos se lo dediquemos a eso y ya habrá tiempo para campañas presidenciales. Habrá tiempo también para dejar atrás
todo lo que ha pasado en la oposición. Lo conversamos luego de la pausa, porque ¿Cómo no? Claudio Fermín, desde la creación del Partido Soluciones para Venezuela, y por supuesto además en todo su historial político, ha promovido la participación, ha promovido el diálogo, ha sido parte de la Mesa de Diálogo Nacional, su organización política ha participado en los últimos procesos electorales, y esta ruta ha sido llamada por quienes hoy están llamando a participar también como colaboracionismo, como que el voto no es la vía. Hay posibilidad de que hoy que todos vemos el mismo escenario, que todos ven el mismo escenario, que la vía es electoral, podamos dejar de hablar de alacranes y de opositores de la plataforma unitaria, de colaboracionistas, de la mesita, y hablar de una fuerza política única. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela.